Yo quisiera pedirles que tomaran, porque hubo una pregunta que se me hizo esta tarde antes de la clase, el tema especial de justicia, que básicamente está en sus cuadernos como producto del versículo número 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nada más quería que viéramos la explicación brevemente de esto para culminar con el 1 y avanzar al 2. Pero básicamente, eso tiene que ver con el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento es el carácter de Dios que se presenta como justo, como recto. Y aquí es donde entra el término en el cual es una metáfora, es algo que está ejemplificando. Pero la parte que me interesa que vean es esto. Él es el filo recto o la regla para medir, ¿sí? En la cual todas las cosas son evaluadas. Este concepto afirma la justicia de Dios como también su derecho de juzgar. ¿Sí? Afirma la justicia de Dios y también el derecho que tiene de juzgar. Entonces, lo traducimos simplemente diciendo que Dios, el cual es justo y demanda justicia, Él es el Dios que en su compasión y misericordia provee al justificador. ¿Sí? Entonces, demanda justicia, provee al justificador. El reto que tenemos hoy en día, todos sin excepción, al ser de una cultura diferente al de la Biblia, es que la Biblia, en su gran mayoría, si no es que siempre, presenta la verdad en esta tensión no resuelta de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, traduzcan esto en este principio de la justicia de Dios o el Dios que provee un justificador. ¿Es Dios juez, veraz, severo, duro, o es un Dios de compasión, de misericordia, que se acuerda las generaciones después de nosotros? ¿Cuál de los dos es? En los dos. Pero nosotros batallamos porque nuestra tendencia es pensar uno de los dos. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde entramos en este concepto de que Él tiene el derecho de juzgar y obviamente también se afirma de que dentro de su justicia Él provee al justificador. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Diferentes citas bíblicas para afirmar eso. Por lo tanto, la humanidad fue creada ¿para qué cosa? Para tener un compañerismo con ese Dios. Toda la creación es un escenario, un trasfondo para esa interacción entre Dios y la humanidad. Dios quería que su creación más elevada, hablando de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué es lo que nos hace ser elevados? O más elevados que el resto. ¿Qué es lo que nos diferencia de una gacela o de un árbol? ¿Perdón? Libre albedrío. Razonamiento, libre albedrío, todo eso que está diciendo es verdad, pero es el producto de lo que nos hace diferentes. ¿Qué es lo que al momento de la creación, cuando Dios hace la creación, crea? ¿Qué es en esa experiencia de la creación? ¿Qué es lo que hace que el hombre sea distinto o semejanza a él? Pero ¿cómo es que alcanzamos u obtenemos la semejanza? El soplo. Dios sopló en él y fue, ¿qué cosa? Un ser viviente. Entonces, eso es lo que nos hace ser por encima del resto de la creación. Entonces, cuando está hablando aquí acerca de, otra vez, de cómo él quería que su creación más elevada, la humanidad, lo conociera, lo amara, lo sirviera y fuera como él, es entonces que encontramos este concepto de cómo Dios promete reparar o restaurar ese compañerismo. ¿Cómo lo hace? A través de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien recuerda así de memoria? Sí, sí. La simiente de la mujer, la serpiente herirá a la mujer, pero ¿qué dice que la simiente de la mujer? ¿Qué hará? Restaurar la cabeza. Entonces, encontramos aquí que es la promesa mesiánica, obviamente, Génesis 3:15, que Él va a restaurar ese compañerismo. Él realiza esto por su propia voluntad y su propio hijo. Eventualmente es por su propio hijo. Por lo tanto, los humanos fueron incapaces de restaurar esa ruptura. Y es ahí donde encontramos que después de la caída, el primer paso que Dios dio hacia la restauración fue el de formar, ¿qué cosa? ¿Qué es el primer paso que Él hace después de Génesis 3:15? Hace un pacto. Entonces, esto es un tema importante de llevar a cabo porque, honestamente, a mí en lo personal, mi preocupación por el no cristiano es obviamente que conozca y se entregue a Cristo, lo cual en la obra del Espíritu Santo es el hecho de que somos invitados a predicar el Evangelio, pero nosotros no somos los que salvamos. Mi preocupación más grande son los cristianos, somos nosotros. Es la confusión que hay del cristianismo.
Menciono todo esto porque observen que la manera en que Dios va a realizar o a moverse hacia esa restauración, a esa promesa de Génesis 3:15, es a través de un pacto. Ese pacto, dice aquí, está basado en la invitación de Dios y, ¿qué cosa? Una respuesta de parte de nosotros, en la cual se refleja en fidelidad, se refleja en obediencia. Por causa de la caída de los humanos, eran incapaces de una acción apropiada. Romanos 3, 21 al 31, Gálatas 3, es que Dios mismo tuvo que tomar la iniciativa para hacer ¿qué? Para la restauración del ser humano, que es el que quebrantó el pacto. Entonces, traten de formular la imagen o el componente. En Génesis encontramos que Dios crea al hombre y lo hace semejante a él, pone en él el soplo de vida, lo hace un ser viviente. Entonces, esa posición de supremacía en Génesis, regresando al capítulo 1, versículos 25, 26, es donde encontramos que Dios lo pone como administrador. ¿Sí? Llenar la tierra, sojuzgarla, todo lo que encontramos en ello. Entonces, esa posición de administrador o de supremacía, porque estamos por encima del resto de la creación, está basada en un contexto de sumisión a él. ¿Sí? La supremacía del hombre, que es dada desde un principio como administradores, como mayordomos, está basada no en la medida en que administramos, pero en la medida en que nos sometemos. Entonces, traduzcan eso en el contexto de lo que hablaba yo temprano con respecto a esto. Si ese es el caso y el principio de Génesis nos muestra que a nivel de creación la supremacía del hombre es simplemente el vehículo para mostrar la autoridad suprema de Dios, la supremacía del hombre lo que realmente es sumisión a Dios, piensen en términos de aquellos que estamos o tenemos el privilegio de liderar la iglesia. Nuestro liderazgo tiene un solo propósito: demostrar la habilidad o de modelar la habilidad de someterse a Dios. Entonces, nuestro liderazgo lo que es simplemente evangelismo, es simplemente discipulado en acción, mostrándole a la gente que si acaso no conoce a Cristo, venir a Cristo es simplemente ponerte debajo de ¿quién? Del liderazgo de Jesús, de la supremacía de Jesús. Entonces, ahí es que como pastor, es obvio que al predicar estos principios como hebreos, el reto es como los modelo. Entonces, si el Señor me concede pastorear, administrar, la palabra obispo, ¿sí? La palabra del concepto del pastor, ¿qué otra palabra usa el Nuevo Testamento? Obispo, pastor, anciano gobernante, es en el contexto de sumisión a él. Y menciono todo esto porque convenencieramente, típicamente, venimos a Cristo arrastrando una mentalidad de autonomía, no necesariamente de mayordomía. Entonces, yo argumentaría que como pastor, como padre, como varón, porque es obvio que en mi hogar, entre mi esposa y yo, hay diferencias en función, no en esencia, es que la función que yo ejerzo como cabeza del hogar es simplemente la plataforma donde recibo mayor responsabilidad de cómo discipular a mi esposa y a mis hijos, por mi ejemplo, no por lo que sé, por mi ejemplo de cómo vivir una vida de sumisión a Cristo. ¿Qué significa todo eso? Eso es lo que creo que significa. Lo que significa es que, bíblicamente hablando, libro de Efesios, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, para que se alargue tus días en la tierra. Habla acerca de la sumisión de la esposa al esposo, porque Efesios habla de que el esposo ama a la esposa, pero la esposa, ¿qué hace con el esposo? Lo respeta o se somete a él. ¿Me explico? Entonces, existe el componente de hijos, existe el componente de jerarquías, lo cual, otra vez, yo estoy consciente y aquí en Oaxaca obviamente es probablemente el mejor lugar de ejemplificar esto, porque Oaxaca tiene demasiada historia en cuestión de lo que es el ser liberados de una anarquía, de un gobierno, de una dictadura. ¿Me explico? La historia. Cómo luchamos por la independencia, se luchó, entonces disfrutamos la democracia, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en jerarquías, típicamente lo vemos negativo. Pensamos en la iglesia luterana, pensamos en el catolicismo, pensamos en el papa, en cardenales, ¿y me explico? Y por eso protegemos el gobierno congregacional en la iglesia bautista. Pero ¿será posible que la Trinidad es el ejemplo vivo de jerarquías en cuestión de, no de esencia, pero de función? Porque en función, la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿hay jerarquía? Sí, pero ¿Mande? O sea, digo, no podría dar una explicación más allá de lo que el ejemplo
La relación que tiene con nosotros como humanos, el nombre Padre-Hijo, es simplemente esa relación tiene ya, hay indicación de que... ¿Por el título simplemente? ¿De que es Padre, Hijo? Es que no sé si es solamente tratar de ejemplificar alguna otra cosa, no sé, bueno, Dios sabe si, seguramente si él hubiera querido dar otro sentido, hubiera usado otra figura, pero esa es una figura muy cercana a una jerarquía en sí. O sea, no porque sea más importante el Padre que el Hijo, sino que hay una relación. Pero es que sí es más importante el Padre, ese es mi punto. Es más importante el Padre que el Hijo en función, no en esencia. Es a donde voy con esto, porque otra vez, en el hogar, en función, de acuerdo a la Biblia, yo represento la cabeza, como varón, ¿no? Entonces, como padre que tengo 2 hijas, mi preocupación es que ellas escojan a alguien como esposo en el cual ellas se sientan cómodas en vivir el resto de sus vidas bajo la dirección de ese hombre. En el caso de mi hijo, la oración o la meta es de que él se convierta en un hombre digno de ser seguido, de seguirlo, de someterse a él en función. No sé cómo enfatizar esa diferencia, porque el ejemplo supremo es precisamente, o bueno, puedo dar muchos, pero uno de los más importantes es la oración de ese huerto la noche que Jesús es entregado. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta, pero no mi voluntad, sino porque ¿quién está en control? ¿Quién es el que manda aquí? Es el Padre. Y Él siempre va a decir a través de los evangelios, yo simplemente hablo las palabras de mi Padre. Es todo lo que yo hablo. ¿Me explico? Fui enviado por el Padre, tengo la misión del Padre. Entonces, Cristo siempre usa el lenguaje de jerarquía, ¿verdad? Pero una vez más, porque hemos abusado y convenencieramente, ese es uno de los efectos de olvidar o de no abrazar una perspectiva bíblica. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando, inconversos no tienen la habilidad de abrazar la Biblia. ¿Sí me explico? La persona sin Cristo no puede entender el mensaje de la Biblia por sí mismo. Tiene que haber una intervención divina, una iluminación para que el hombre natural, el hombre carnal, pueda entender el mensaje divino. ¿Me explico? Porque no es un libro simplemente la Biblia. Es más, es un libro, pero es más que un libro. Entonces, en el caso de Jesús, encontramos un patrón desde su nacimiento y todo lo que hace hasta su resurrección, donde él literalmente es dependiente, depende en su totalidad de quién. Pero esa dependencia no altera ni cambia su esencia. Él es Dios mismo. No es una contradicción, es un misterio. ¿Recuerdan eso? Es un misterio. En un momento dado tenemos que parar la conversación porque si no entramos en ¿qué? En herejías. Cuando tratamos de separarlo, no podemos separarlo, solamente podemos hablar de sus distintivos. Entonces, traduzcan esto en la cuestión de iglesia. En la cuestión de iglesia, al tener un pastor o pastores, la pregunta es si este individuo que estamos llamando como pastor o que tenemos como pastor modela lo que es liderazgo bajo su misión. Entonces, puedo pensar de diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero pienso en la cuestión del cruce del río Jordán al principio de Josué, que Josué es el nuevo en el asunto ahí, ¿me explicó? Es interesante con Josué, porque Josué, que creemos que es el escritor de Josué, él, no sé si a ustedes les ha pasado o alguna vez lo han hecho, pero ¿han escrito en tercera persona en los medios sociales? Sí. ¿Saben de qué me refiero? ¿Cómo sería en tercera persona decir en medios sociales, en Facebook, que están en una clase en el seminario? ¿Cómo se oiría eso en tercera persona? ¿Cómo? Mario está en una clase. Y la pregunta es, ¿quién le escribió Mario? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué hablas de tu persona? ¿Por qué no dices estoy en una clase? Que sería primera persona. Josué habla en tercera persona. Porque en el libro de Josué, cuando empieza, habla y dice Josué, hijo de Nun. Y luego dice siervo de Moisés, cuando Moisés murió. Entonces, hablando de sí mismo, pero en tercera persona. ¿Me explico? Entonces, yo sé que Facebook piensan que es lo nuevo. No, desde Josué ya había hablar en tercera persona. El punto es este. Cuando Josué describe su persona, él se describe como el siervo de Moisés. El problema con lo que está diciendo Josué, que obviamente no estoy corrigiendo a Josué porque él es inspirado, yo no, es que, y bueno, esto lo deduzco por el resto del pasaje, que es Josué 1:8, 1:9. Mira que te mando. ¿Recuerdan el pasaje? Ok, entonces por eso deduzco esto, de que Josué en el versículo 1, él se está viendo como el siervo de Moisés. El problema con Moisés es que Moisés ya falleció.
¿Qué es el punto? De que cuando Josué empieza su peregrinar, Dios no lo ve como el siervo de Moisés, lo ve como el líder de la nación. Y aparentemente a Josué le va a llevar tiempo que le caiga el 20, que él es ahora el líder. Entonces, piensen en términos de liderazgo, pastoreo, otra vez, hogar, lo que sea, trabajo, lo que sea. Traduzcan eso ahora después del cruce del Jordán, que es un acto milagroso, ¿verdad? Después del cruce del Jordán, Josué se encuentra con unos muros de una ciudad fortificada. Y Josué no sabe qué hacer. Varias razones. Una es de que ya se me fue el que sabía, porque ese se subió a hacer un devocional a la montaña y nunca regresó. No sé si todavía está orando o no, todavía está, es un devocional muy largo, no sé qué es, pero su cuerpo no va a ser encontrado, ¿verdad? Entonces el que sabía, el líder, la cabeza, el que fue llamado, el que hablaba con Dios cara a cara, el de la zarza, el que partió el mar, ya no está. Ok, hay un problema, no sé qué hacer. La segunda cosa con Moisés, con Josué, es que todo lo que él sabía era una vida nómada. Es todo lo que sabía. Por 40 años es todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es el plan para hoy? Lo que vamos a poner en Facebook, con todos los que nos siguen en el grupo, es que cuando la nube se mueve, empaquen todas las cosas y sí, seguimos la nube. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde la nube no se mueva. ¿Y cuándo nos paramos? Cuando la nube se pare. Entonces, imagínense, están enfrente del río Jordán, es una generación completamente nueva, nacida en el desierto. Ven a través de la historia de Facebook y de Instagram que sus papás atravesaron el Mar Rojo, pero a ellos no les tocó verlo, solamente lo ven en fotos. Entonces, se aparece el río Jordán, ¿qué hacemos? Y Josué hace lo que siempre había hecho. Los pone en filita y simplemente cuando el Señor indique caminamos y cuando el Señor dice que nos paramos, ¿qué hacemos? Es todo lo que, porque es todo lo que sabe hacer él. Él no tiene otra escuela, otro discipulado, otra enseñanza, otro seminario. Todo lo que sabe es lo que Moisés le enseñó. Todo lo que Moisés hizo es darle vueltas al asunto por 40 años hasta que se murió. Es buena propuesta para el ministerio, ¿verdad? Más dale vueltas hasta que te mueras. Y te mueres y luego ponen a otro. Ok, entonces, en este caso, está él enfrente de Jericó, están los muros de Jericó. El propósito de esto es conquistar. ¿Me explico? Es conquistar. Enseña el capítulo 5, final del 5, principio del 6, que estando Josué a solas, siendo el líder, teniendo el título, él es el cual está dirigiendo el pueblo de Israel, acaba de pasar el milagro de cruzar el Jordán, no sabe qué hacer y se aparece alguien. ¿Quién se aparece? El ángel del Señor. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué es la pregunta de Josué? ¿Estás a favor nuestro o estás en contra nuestra? La razón que Josué hace esa pregunta, hay varias razones, pero una de ellas es porque en esta cultura, en esta situación, solamente había dos maneras en las cuales tú podías acercarte o hablar con el jefe en comando de una nación o de un ejército. El primero es por invitación personal. Nadie se acerca a ti a menos que seas invitado. Y es obvio que este que se apareció no había sido invitado. La segunda razón era para asesinar al líder. Entonces, la primera cosa que él sabe hacer es que defenderse. Porque este que se acaba de aparecer, ¿viene a qué? Yo no lo invité. Y la respuesta es que de ninguna de las dos maneras vengo. No vengo ni a favor tuyo, ni en contra tuya, sino ¿como qué? ¿Qué título se da él? El jefe de las huestes celestiales. Que en este caso, no recuerdo el término cómo se dice, pero se le da una conexión, una alusión a que es el Cristo preencarnado. ¿Sí? ¿Han escuchado de eso? La preencarnación de Cristo. Ok, el punto que estoy diciendo así es simplemente eso. Cuando él escucha que es el capitán, el jefe de las huestes celestiales, ¿recuerdan lo que hace Josué? Sí. Antes de postrarse, se quita lo que protege los pies, no los pies porque los van a necesitar, pero se quita lo que protege los pies, que son sus sandalias, y se postra en tierra. Ese es el pasaje que yo creo, en mi opinión muy personal, creo que es cuando Josué pasa de ser un líder con título o con poder, con influencia, a un líder bajo autoridad. Josué tenía la autoridad, pero ha requerido que ahora dirigiera bajo autoridad. ¿Sí vemos la diferencia? Porque el título lo podemos tener, nos llaman como pastor, nos llaman como seminarista, nos llaman como líder y hay que hacer este proyecto y podemos tener la autoridad. Pero traduzcan esto en el hogar. En el hogar, culturalmente hablando, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, yo tengo la autoridad. Pero lo que mi hogar necesita es un líder no con autoridad, pero
bajo autoridad. Entonces, ahí es donde yo diría, a nivel de estructura de iglesia, uno de los perfiles que, en mi opinión, deberían de formarse en la iglesia es enseñar a la iglesia. Si tú eres el único pastor en la iglesia o es una obra nueva, es predicar esto y modelarlo. ¿Me explico? Porque la visión es crecer, la visión es multiplicación, la visión es plantar otras misiones, otras iglesias. Entonces, ¿qué si descubrimos, qué si fomentamos líderes que su liderazgo no está basado en su don o en sus dones, sino está basado en su carácter, en su esencia? De que no es un líder con autoridad, pero es un líder bajo autoridad. Entonces, traduzcan esto en la persona de Cristo, porque en la persona de Cristo encontramos a la supremacía de Cristo, de Dios, pero todo su ministerio es un líder no necesariamente con autoridad, pero bajo autoridad. Entonces, es por eso que es obvio que cuando lees el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es difícil de entender. Cuando estás acostumbrado y cuando la cultura en la que estás hablando, Cristo hablando, predicando a los judíos, es una cultura en la cual todo lo que saben es abuso de autoridad, ¿verdad? Corrupción de autoridad. Todo lo que saben es simplemente ser las víctimas que están constantemente recibiendo la tragedia de estos parámetros, estructuras y cosas por el estilo. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, traduzcan eso en la vida de la iglesia, traduzcan eso en la vida de sus hogares, una vez más, solteros, solteras, o sea, convirtámonos en los varones que somos dignos de ser seguidos o de ser puestos. En otras palabras, otra vez, si los hijos se someten a los padres y la esposa se somete al esposo, ¿a quién se somete el hombre, el varón? ¿No? No es justo. No es justo que hijos se sometan a dos seres disfuncionales, padres. No es justo que la esposa se someta a un ser muy disfuncional, el esposo, y de repente me dicen que el varón se somete a un ser espiritual, que ni siquiera lo podemos ver. Que la cuestión de, ¿qué significa eso de que se somete a Dios? ¿Qué significa eso? Cuando sujeción a los padres es bien claro lo que significa, ¿no es cierto? Sujeción al esposo es claro, porque ahí lo tienes en carne y hueso al hombre. Pero en cuestión del varón, someterse a Dios, suena muy místico el asunto. Ese es mi punto. El hombre se somete a la iglesia. A la iglesia. Porque la iglesia es la representación ¿de quién? De Dios, de Cristo en la... Entonces, una vez más, no me platiques que crees en Cristo, no me platiques que sabes. Mi pregunta es, y entre paréntesis varones, porque yo sé que aquí estoy tocando el ego y el machismo que todos tenemos, aquí es donde piensen en términos de Josué, donde Josué pasa de ser un líder con autoridad porque la tenía. La tenía, fue puesta en él. Moisés lo ungió, lo separó, lo seleccionó para ser líder, ¿verdad? Entonces él tenía la autoridad, pero en ese capítulo 5, capítulo 6, él pasa de liderar con autoridad a simplemente de liderar bajo autoridad. Entonces, una vez más, como padres, para los que están las que están casadas, para los que estamos casados o los que eventualmente se casen, es que yo diría que el varón tiene que vivir la sujeción tangible, demostrada, de tener la iglesia. Y cuando digo iglesia, obviamente estoy hablando de un liderazgo, de una condición donde soñamos con iglesias saludables. Otra vez, yo sé que van a entrar con el argumento de que si conocieras mi iglesia y bla, 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 y supieras la disfuncional, ni siquiera pastor tenemos, y yo entiendo, pero eso mismo puede argumentar tu esposa. Si conocieras mi esposo, no, y quieres que me someta a él, o sea, olvídate. O los hijos, va a decir, oye, es que mi papá y mi mamá viven del chongo, ¿cómo lo respeto? ¿Sí? Dime. Pensaba yo en la experiencia, yo solo tengo 4 años de casado. ¿Ok? Pienso que de una u otra manera siempre he buscado, soy hijo de pastor. Ok. Y Dios te bendiga. Rebelde durante mucho tiempo, así que sé lo que es ser rebelde. Y tuve que aprender a ser sujeto, a estar sujetado. Pero mi experiencia en esta situación específica no ha sido la solución a la iglesia, porque eso puede existir de una u otra manera manifiesta para nosotros. Pero lo que me ha hecho, bueno, mi esposa es una especie de sujetómetro. El Señor me ha bendecido con eso. Mientras más estoy sujeto a Dios, en comunión con Él, no en mi experiencia con la iglesia, porque eso puede variar con muchas cosas. En medida que estoy sujeto a Él, estoy bien con Él. Y las cosas funcionan en todos lados. Cuando yo de alguna u otra manera he fallado de alguna manera, de las 85 millones de maneras que podemos fallar a Dios, la cosa no está bien. Pero no ha sido esa mi experiencia. ¿Cómo puedo yo entenderlo, lo que me está diciendo, si eso no ha sido mi experiencia? Sí, yo diría,
esa sería mi respuesta a tu pregunta, es que los padres de la iglesia, los reformadores, afirmaron abiertamente y sin pedir disculpas que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Han escuchado esto de Martín Lutero? ¿Qué está diciendo Martín Lutero cuando dice que no hay salvación fuera de la iglesia? En otras palabras, ¿la iglesia salva? No, pero como somos salvos de la ira de Dios y somos salvos de nosotros mismos, el concepto de vivir en comunidad, el concepto de ser moldeados a su imagen es en comunidad. Y esa es la familia de Dios. El ejemplo tal vez claro que puedo usar, y esa es la camisa que usamos en nuestra iglesia para los bautismos, la palabra made es hecho nuevo, es que es el ejemplo de agua, porque es una tumba, un sepulcro de agua, ¿verdad? Es lo que es la pila bautismal, un sepulcro de agua, que ilustra ¿qué cosa? Sepultura ¿de qué? Es una unidad con Cristo en su sepultura, ¿verdad? Morimos con Cristo. Pero cuando salimos del agua, ¿qué es? ¿Es una resurrección o es una nueva vida? Pero aquí es el punto. El punto es de que la sepultura con Cristo es obvio, no tenemos que explicarlo lo que implica. Morimos al pecado, o sea, es el concepto de que tiene que haber muerte para que haya vida. Pero cuando salimos, no salimos como simplemente personas regeneradas, como personas salvas, como personas que nos uniremos a Cristo eventualmente en su resurrección. Salimos a ser parte de una familia de la cual no éramos antes. Entonces, eso implica que a la luz de la Biblia, los apóstoles, los líderes de la iglesia al principio, ellos ahorita batallarían para entender que hay cristianos no bautizados. ¿Verdad? Es un concepto inconcebible en ellos, lo cual nosotros lo tenemos hoy en día. Porque creamos una distinción entre salvación y discipulado, porque decimos, ok, le lleva tiempo hacer eso, porque de repente un resbalón y no quiere, en fin, la versión que ustedes quieren poner ahí. El punto que estoy tratando de decir es esto, que aun cuando escucho lo que estás compartiendo, y agradezco que compartas esto en tus 4 años, yo argumentaría que no hay tal cosa como buena relación con Dios fuera de la iglesia. Pero porque ahorita dijiste que en un momento dado la iglesia tiene sus situaciones y que todo eso, la relación con Cristo es a través de la iglesia. Entonces, en este caso, cuando hablo de una sujeción a Dios, no estoy divorciando ni separando de una sujeción a la iglesia. No existe tal cosa como ser sujeto o una relación buena con Dios sin la iglesia. ¿Me explico? Yo no me refería a eso. Ok. No me refería a una circunstancia a un cisma entre mi persona y la iglesia. ¿No? Me refería a que podía estar funcionando bien en la iglesia, podía estar sirviendo con una buena comunión de los hermanos, o sea, pero donde yo encontraba la falla, bueno, a lo mejor es una cuestión de percepción y creo que más va por ese lado. Tenía más que ver con eso otro. Aunque entiendo lo que estás diciendo en el sentido de Bueno, y otra vez, como estoy presentando principios ideales, tal vez tan lejos de los reales, ¿verdad? Porque las iglesias son disfuncionales, porque líderes en las iglesias, trágicamente, como es en el hogar, como es en el donde quiera, hay personas que tienen la posición o tienen la autoridad, pero no liderean bajo autoridad o no lidereamos bajo autoridad. Entonces, ahí es donde yo estoy hablando simplemente del paradigma de la experiencia ideal. Okay. ¿Me explico? Usando el mismo paradigma, en una iglesia donde todo está bien, donde todo está bien en todas las perspectivas, mi experiencia hubiera sido aplicar mi experiencia ahí. Es que aún en ese sistema en el que yo estoy funcionando, bajo la tutoría o el liderazgo. Perfecto. O sea, no estoy hablando de metáfora, simplemente que hay cosas en las que Dios me dice, todavía no me gustas. Bueno, yo argumentaría que nada le gusta de ti a Dios. Por eso es que nos acercamos a través de Cristo. Claro, pero me refiero a la cuestión de los homologueos, ¿no? O sea, el constante del Espíritu que te está diciendo, y tú sí es que es verdad, es esto lo que tú dices cierto. Entonces, lo que a mí me ha tocado experimentar ha tenido en cuestión de la sujeción de mi esposa, ha tenido mi medida de sujeción a lo que Dios me dice sobre mí. En lo particular, no con la iglesia. Y es algo muy curioso. Ahora entiendo también que tiene una relación directa con cómo voy a funcionar yo dentro de ese contexto. ¿No? Definitivamente, porque esa sujeción que Josué está viviendo o está experimentando, y el resto de la historia lo sabemos, ¿verdad? O sea, escucha la voz de Dios, se posiciona como un líder, no con, pero bajo autoridad, es cuando Dios le habla y ¿qué instrucción le da? Vuelta y vuelta y vuelta, en el 7º día, recuerdan la historia, ¿verdad? Entonces, en este caso, estoy hablando de que esta experiencia de transición de líder con a líder bajo
que es el resto de nuestra vida, siempre trae un efecto de dominó positivo o negativo a la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, el mejor regalo que le puedo dar yo dar a mi esposa es modelar un liderazgo, no con, pero bajo autoridad, en el cual, otra vez pensando en mis hijos, porque es el efecto de dominó, ¿verdad? Es el efecto de dominó que estamos hablando. Entonces, como pastor, por ejemplo, obviamente incrementa la responsabilidad, porque una cosa es la casa, una cosa es una esposa con 3 hijos, pero otra cosa es una congregación. Otra cosa es que cuando hablo la palabra de Dios y predico algo como esto, de un líder con, en lugar de con, pero bajo autoridad, hay gente en la iglesia que literalmente son difíciles de llevar y no quiero amarlos como Cristo nos ha amado. ¿Me explico? Retan tu paciencia, retan tu amor, retan, ¿sí me explico? Como yo reto a mis hijos y reto a mi esposa a ser amado. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender que el mandato divino no fue tolerarnos unos a otros, pero en esto conoceréis que son mis discípulos? ¿En cómo se toleran? No, en cómo se aman unos a otros. Entonces, la iglesia lo que ha hecho, lo que trágicamente hacemos es que hemos movido otra vez el péndulo sin saber, o tal vez lo sabemos y no nos importa, que lo que hacemos es que nos toleramos. Es simplemente que nos aguantamos un rato y ya cuando los niños se vayan nos divorciamos. Sí, bueno, a mí cuando yo he vivido ese tipo de tensiones, en el que quizás las cosas no son ideales, no las veo bajo el ente que Dios me está pidiendo a mí, y yo digo, pero es que a mí me está resultando así. Sin embargo, Dios me ha ayudado mucho a entender que cuando yo me acerco a la palabra de Dios y Él me está presentando el ideal, porque Él es sabio. el que va a tomar mi vida, entonces yo tuve que bajar la barriga y entender que ese es el ideal que Él me está presentando a mí para mí y mi matrimonio, mi esposa y acá. Y el resto de la vida. Sí, entonces ahí fue donde yo me arrepentí. Exacto. Y el hecho del lenguaje que están usando ustedes, que lo entendemos, pero la acción de hacer lo que nos llama a hacer Dios es la habilidad dada por su espíritu. No es porque es mi tercer matrimonio y finalmente me cayó el 20. Quiero evitar un cuarto matrimonio, entonces ahora sí voy a calmarme y voy a ser más mansito. O es la cuarta iglesia después de que dividimos 2. ¿Sí me explico? O sea, es simplemente el hecho de entender que desde un principio el modelo, el patrón a seguir, y todo eso surge por el concepto de jerarquías. De que nuestra tendencia en países o en culturas donde amamos nuestra democracia, vemos jerarquías como algo negativo. En una cultura como la nuestra, donde el tráfico humano es una realidad, ¿no? Yo vivo en la frontera y es un problema en todo el mundo, pero en la frontera lo vivimos un poquito más porque obviamente ese tráfico humano, del cual es simplemente abuso. Es personas que lo hacen porque pueden, ¿verdad? Simplemente porque pueden, lo van a hacer. Entonces, en este caso, cuando pensamos en la persona de Jesús, en el contexto de Hebreos, encontramos a un Cristo que su función y su labor es en un contexto de jerarquía a nivel, no de esencia, pero a nivel de ¿qué? De función. Entonces, para mí, una vez más, como varón, tengo el privilegio de dirigir mi hogar, que otra vez, esta dirección de mi hogar, porque suena romántico y suena de que mi matrimonio, ojalá mi esposa se sujete y mis hijos y todo eso, pero seamos honestos, la cosa aquí, independientemente de mi percepción o mi experiencia, el apóstol Pablo sobre todo dice, esto es lo que te califica como pastor y esto es lo que te descalifica como pastor. Y si no puedes gobernar tu hogar, no puedes gobernar la iglesia. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Si estos principios solamente los queremos ver ejercidos y experimentados en el gobierno. Porque decimos, hay que orar por sus gobernantes que busquen al Señor y que se sometan al Señor. Y cambiamos la voz para que se oiga así más profundo y más espiritual. Pero no lo estamos haciendo en casa. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos pastores que hace tiempo fuimos descalificados porque el hogar está de cabeza en principios como estos que son básicos y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y mi pregunta es, ¿cómo puede bendecir Dios algo de lo cual lo tratamos como si fuera nuestro? Tratamos la iglesia como si fuera, trato a la familia como si mi esposa es mía, o trato a mis hijos como si son míos, trato a mi cuerpo como si, trato el llamamiento, el llamado. ¿Sí me explico? Empiezo a actuar en autonomía en lugar de mayordomía. ¿Sí me explico? Y es obvio, porque se los dije hace algunos días, de que la persona que todo el santo día nos está hablando, ¿quién es? Yo mismo. Y no sé si han dado cuenta de eso, pero todo argumento en mi mente yo siempre gano. En mi mente mi esposa siempre está mal, siempre, no se lo digo porque nunca lo hago, pero en mi mente yo gano todos los argumentos, ¿no es cierto? Toda acción que tomamos tiene una lógica en mi mente, independientemente de cuál sea esa. Entonces por eso es que hablamos obviamente de esa transición con Cristo y debe de ser llevada donde la mente de Cristo, que en este caso no es algo
Misterioso es literalmente algo que se nos ha dado, es algo tangible, la mente de Cristo puesta en el cristiano. Entonces, otra vez, como pastor, como varón, tengo el privilegio de hablar a varones, tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios y otra vez discipulado, mentoría, en el cual tengo el privilegio de ser padre de un varón, lo cual es todo un reto porque varones somos complicados, muy complicados. Es que damas son las héroes son las heroínas de la película porque tienen que lidiar con pelados como nosotros. Ok. Una pregunta, cuando estamos pensando en que yo como varón y como cabeza del hogar debo de someterme también a la iglesia que es Cristo, no Claro. sé si estoy entendiendo bien, porque a veces en la iglesia hay un montón de reglamentos. Si no llegas a la escuela dominical, entonces ya eres un notas, ¿verdad? O si llegas solamente a culto, a medio culto, si no estás en todas las actividades de los varones, si no sabes evangelizar y ese tipo de cosas, todo ese tipo de reglas, si tú como varón no las atiendes, entonces no está tu relación bien. Eso por consecuencia es, ese no está buscando a Dios, entonces por eso tu relación no está bien en tu hogar, en tu familia. ¿Cómo podría yo entender esa situación? Estás describiendo una iglesia imperfecta. Ajá. En el hogar hay una esposa que se somete a un ser imperfecto. Entonces, esa pregunta que vas a hacer, pónsela a tu esposa. ¿Cómo le hace ella para sujetarse a alguien como tú y como yo? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hacen los hijos para sujetarse a dos seres imperfectos? ¿Cómo le hacen? ¿Y cómo le hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Es a través del poder del Espíritu Santo. Es a través del dominio, el señorío, el liderazgo de Apocalipsis 3:20. Cada día abrimos la puerta, cada día permitimos que su Espíritu sature nuestra vida. Es lo que hacemos. Lo que estoy entendiendo es, a ver si estoy sintetizando correctamente. O sea, hay una sujeción paralela que no puede ser independiente. O sea, no es que hay una, están las dos, tiene que estar las dos y no hay. En términos de lo siguiente. Mencionaron unos reyes una situación en una iglesia que quizás tiene ciertas perspectivas que no son necesariamente bíblicas, pero hay una sujeción a la iglesia como piensan en el pastorado, ¿no? En el ministerio, y simultáneamente están sometidos a Dios. Va a haber cosas ante las que vas a ceder y va a haber cosas en las que vas a procurar en amor, tratar de ayudar a corregir. Pasa lo mismo entonces con la esposa. Con los hijos. Y con los hijos. Ella se sujeta. Con el gobierno también, porque somos llamados a someternos al gobierno, ¿no? Okay. Claro, pero también hay las disyuntivas. Estamos sujetos al gobierno, buscamos cumplir la ley, porque bueno, ahí no hay de que ya Cristo cumplió la ley, no me conviene pagar mis impuestos, no trato de eso. No, vas a ir a la cárcel. Ajá, voy a hacer eso y voy a estar sujeto a Dios. Ahora, si la discusión, por ejemplo, regresamos al matrimonio homosexual, ¿debo apoyarla? No. ¿Por qué? Porque si bien estoy sujeto a la ley, estoy sujeto también a Dios. Exacto. O sea, ¿y cuál es mayor? Exacto. Entonces, hay como que una dinámica de esa misma relación dual a todos los niveles. Exacto. Es lo que estoy entendiendo. Tiene que ser, porque entonces aquí el preámbulo de esta conversación de sujeción, iglesia, gobierno y todo eso, tiene que ser, y otra vez, si no estamos de acuerdo en lo que estoy por decir, no tengo la conversación. Y si la estoy predicando, la pongo desde un principio, y es la autoridad suprema de Dios. Entonces, mi sujeción, y aquí es donde entra Primera de Pedro, mi sujeción a la iglesia como varón, la sujeción de la esposa al esposo, la sujeción de los hijos a los padres, la sujeción del ciudadano al gobierno, toda sujeción tiene límites. ¿Qué es lo que va a decir Pedro al respecto? Cuando se llegan a esos límites. Cuando es una iglesia que ha dejado de ser iglesia y es un country club. ¿Qué haces con un gobierno que está usando tus impuestos para hacer cosas que van en contra del carácter de Cristo? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Alguien sabe qué dice Pedro? ¿Qué hacemos cuando el esposo no es digno de ser seguido o someterse a él? ¿Qué dice Pedro? El tema en sí de Pedro, o parte de esto, es simplemente... Pedro, si no me equivoco, fue el que dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a nosotros. Pero... No solamente es mejor, es mandato. Por eso, pero no dijo propiamente. Pero no sé si está hablando de una carta. Sí, estoy hablando otra vez de la carta en 1 de Pedro, porque la carta de 1 de Pedro para mí es la ejemplificación o es la presentación de la doctrina de la maldad y el sufrimiento. Y mi punto es este. Simplemente vean cómo terminan los apóstoles. ¿Cuál es el final de ellos? Mi punto simplemente es esto, que cuando llegas a una relación interpersonal, organizacional, gubernamental, como la quieras ver, llega el punto en el cual se llega el límite y no podemos someternos a eso, viene la persecución. ¿Verdad?
Eso es lo que significa. Viene la persecución. Es todo. Entonces, aquí es donde yo, otra vez, estoy enseñando, predicando ese tipo de cosas. Yo trataría de enseñar a mis hijos, a la iglesia en el hogar, de que lo último que el cristiano, lo que el cristiano pierde como derecho es sorprenderse de ser perseguido. ¿Sí? ¿Por qué nos sorprendemos? Cuando sabemos que, otra vez, la sujeción que estamos describiendo es una sujeción en un contexto quebrantado, en un contexto disfuncional, porque todos somos eso. ¿Me explico? No hay nadie que sea digno de ser seguido o de sujetarse a él. Pero es precisamente en ese contexto de disfuncionalidad que nuestra sujeción y nuestra no tolerancia, pero amor unos por otros, es la que permite que el evangelio sea el testimonio vivo y eficaz. Es aquello que eventualmente nuestros hijos ven como nosotros, como varones, vivimos bajo un liderazgo en el cual, y otra vez con lo que mencionas ahorita, entre paréntesis, porque necesito moverme en esto, es obvio que no estoy promoviendo abuso. Entonces, algunos de nosotros eventualmente vamos a tener que tomar la decisión de cambiarnos de iglesia. Y estoy hablando de iglesias donde ahí asisten mis papás y mis tíos y mis hermanos que han estado toda la vida. Y es bien difícil porque iglesias que son guiadas por familia se ve como una traición, ¿no es cierto? Si te sales de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Pero otra vez, traduzcan esa cuestión en la cuestión de gobierno. Por eso es que enfaticé en la mañana la cuestión de saber, conocer la perspectiva de iglesia y Estado, lo que se debe de hacer, en lugar de simplemente decir, Dios permita que nos toque un líder temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya tenemos en algunos estados del país donde se ha implementado, o sea, legalizado el calendario musulmán en el distrito escolar. ¿Por qué? Esta es la razón. Escuchen esto, porque yo sé que no les va a gustar el asunto, como muchos me picaron en la iglesia cuando hice ese comentario. Pero en México, en Estados Unidos, tenemos la bendición que costó la vida de muchos hombres y mujeres en el pasado, porque tuvieron que luchar por ello, dieron su sangre por tener libertad de expresión. Entonces, el hecho de estar esta tarde en este salón de clase y no estar cuidándonos o clandestinamente ocultando nuestra reunión, implica que todo ser humano sobre la faz de este México que amamos tiene la libertad de hacer lo mismo. ¿No? Eso es libertad de expresión. Entonces, ¿por qué nos molesta si una cultura, una religión diferente trata de hacer simplemente lo que hemos hecho nosotros todo este tiempo? Porque si se lo prohibimos a ellos, se lo prohibimos también ¿a quién? A nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que literalmente en el estado de Nueva York ven los calendarios escolares, que es donde he leído esto, y el calendario escolar tiene los clásicos días festivos, que es la Navidad, que es un día festivo judeo-cristiano. Tienen la Semana Mayor, ¿me explico? La Acción de Gracias, famosa Acción de Gracias, pero ya están implementando. Mi hijo Josué le gusta mucho el básquetbol y ahorita en la básquetbol profesional, el centro, el más alto del equipo de Portland, que todavía están jugando, están ahorita ya en las finales. Si ustedes observan o si hacen un Google, no ahorita, en la internet, se van a dar cuenta que el chavo es de Turquía. Es turco. Y lo ven y se ve turco el chavo. Y ha estado en las dietas donde todo lo que está comiendo y le traen es un sándwich de mermelada de cacahuate con su mermelada de fresa. ¿Por qué? Porque está el proceso de Ramadán, ¿así se dice? Entonces, en otras palabras, está en Estados Unidos. Él tiene la libertad de hacer eso. ¿Sí o no? Tiene la libertad de hacer eso. No se trata de que estamos de acuerdo, no. Ahora, el reto, aquí está el reto. Y por eso tocamos estos temas a la luz de la palabra de Dios. El reto cuando somos y gradual y radical y rápidamente nos estamos haciendo una cultura secular es de que a nivel moralidad, que todo es una decisión moral, ¿no es cierto? Todo es una decisión moral. En la cuestión de moralidad vivimos en una cultura donde esta revolución moral que estamos viviendo, que no tengo que ejemplificar de qué estoy hablando, pero todos esos conceptos, legalizaciones y todo eso, la gente o la cultura nos están diciendo que no es suficiente que las aceptemos, tenemos que celebrarlas. ¿Sí ven la diferencia? Entonces en mi mente, una vez más, en mi mente traduzco el comportamiento de una esposa o de un hijo o el mío, donde en un momento dado, cuando mi hijo o mi hija comete una falta, es obvio que el perdón es algo que, ya les dije eso, ¿verdad? Que tenemos que darlo. Lo que no soy responsable de dar es la confianza. Pero aquí está el punto. ¿Cómo le hago cuando mi hijo falla para yo aceptarlo y perdonarlo? Pero la cuestión de ser aceptado o restaurado sin celebrar lo que hizo.
Porque recibí un texto hace rato de una pareja que son miembros de nuestra iglesia, pero están con nosotros solamente 6 meses del año, porque vienen en la temporada de frío y luego se regresan a Canadá, son canadienses. Y me mandó, ahorita en el descanso, lo vi el texto, no le he respondido obviamente, pero le están pidiendo a él en su iglesia, en su escuela dominical, que ya es una persona avanzada de edad, y le están pidiendo que dé una explicación o que dé un estudio bíblico en cómo la iglesia debe de responder al movimiento, en este caso, de la revolución moral en cuestión de sexualidad. Transgénero, lesbianismo, bla, 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 todo eso. ¿Ok? Lo que voy a responderle a él es lo que estoy diciendo a ustedes. El reto, hagamos una distinción, así como estoy hablando acerca de lo que es jerarquía en esencia ¿con qué? ¿Confusión? Una diferencia, ¿verdad? Entonces, Cristo sometiéndose al Padre no le quita a él absolutamente nada de su divinidad. Entonces, traduzcan esto en la relación que forzosamente tenemos de una manera cívica, de una manera moral, de una manera en la cual existimos para proclamar el Evangelio. ¿Cómo le hacemos para aceptar personas, que estoy hablando de hijos, nietos, hermanos, primos y tíos, que son los que viven un estilo de vida reprobado por el Evangelio en cuestión de su sexualidad? ¿Cómo los aceptamos sin aprobar lo que hacen? Porque es lo que Cristo hizo, ¿no? Cristo le dice a la mujer que fue tomada en adulterio: ve y toma un curso en el cual aprendas a casarte y dormir con un solo hombre y después tus pecados son perdonados. ¿Cristo le pidió un cambio de estilo de vida? Cristo cambió su vida. El estilo de vida vino como producto de ello. Pero en ese momento, Cristo no le está diciendo o no le está pidiendo que dé evidencias de un cambio. Lo que Cristo hizo es que la aceptó sin aprobar lo que ella estaba. E inclusive la ironía de la historia de ese pasaje es que Cristo a los que sin pedir disculpas rechaza son a los que se creen que son el ejemplo en moralidad. ¿Qué les dice? El que esté libre ¿de qué cosa? De pecado, porque el problema, y es lo que le voy a responder a él, el problema no es esta comunidad que tiene un estilo de vida en su sexualidad diferente a nosotros. El problema del hombre es el pecado. Esto que estamos hablando en la revolución moral, que nuestra cultura obviamente lo está amplificando, ese no es el problema es el pecado. Entonces, si la iglesia no tiene una teología sana, bíblica del pecado, va a querer tratar de lidiar con las cosas que son el producto de. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde regresamos a la condición del hombre, a la situación deplorable que Adán ha transferido. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto, que cuando mi hermano haga su presentación y hable esa escuela dominical, lo que él, en mi recomendación, yo haría, es que, como me están pidiendo que hable de este tema, yo no sé si en esta iglesia ya les llegó alguien o no sé qué es lo que está causando esto, o simplemente están espantados porque por donde quiera andan, ¿verdad? Parecen gremlins, donde quiera salen este tipo de estilos de vida y temen que les van a llegar. Voy a asumir que él va a hablar una clase de escuela dominical que son cristianos y voy a asumir que estas personas, y en el caso de él es una persona de edad avanzada que tiene casado como 40 años, no sé, ya tiene muchos años, se aplaude que esté casado con su esposa y que hayan sido fieles y todo eso, pero aquí está el punto, es de que el hecho de que tú no seas como ellos no te hace mejor. El hecho de que tengas un matrimonio de la manera tradicional como Dios ordena y como Dios manda, a la luz de la doctrina del pecado, Pablo lo dice claramente. Porque todos sin excepción. Entonces, yo entraría a esta conversación, otra vez, vamos a hablar de lo que me están pidiendo, ¿no? Pero déjenme hablar de lo que ustedes no saben que me están pidiendo, que necesitamos para navegar todo esto. ¿Por qué? Porque no va a tardar el día en que esta audiencia, mi hermano, yo, tú, nosotros, esta conversación no va a ser con el vecino o con los de allá o con los que son europeos. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Estamos hablando que conocemos pastores que fueron literalmente divorciados porque ella se fue con otra mujer. ¿Qué haces con una situación así? Como hombre. Cuando tu esposa no solamente te engañó con otra mujer. ¿Sí me explico? No sabes ni cómo procesar la vida. Cuestionas tu identidad, cuestionas quién es Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos un punto de referencia de cómo procesar, no el lesbianismo, no la fornicación, no porque la hija salió embarazada. No tuvimos un punto de referencia en cómo procesar el pecado, la gravedad de lo que implica rebeldía ante Dios. Ese es el problema. Entonces, es parte de lo que le voy a decir. Obviamente esto implica un montón de cosas, pero regresando a lo que está diciendo Hebreos, él trae esta similitud a Cristo en su sumisión, sujeción al Padre. No necesariamente como algo que tenemos que enseñar o predicar, lo cual lo hacemos y lo estamos haciendo ahorita, pero todo lo que Cristo hizo fue para ser modelado. ¿Verdad?
Entonces, la sujeción de Cristo hacia el Padre sin perder su esencia, damas. Y al tener hijos y tener la bendición de tener hijos o dirigir una iglesia, es que esta experiencia de la sujeción de Cristo, varones, para con la iglesia, no es opcional. No es opcional. Porque eventualmente a alguien nos sujetamos, ¿no es cierto? Todos nos sujetamos a alguien o a algo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está bien? Sí. Oh, ya se arrepintieron de haber estado en esta clase. No, estaba así como que, ¿qué estaba pensando? Ya estaría ahorita yo en mi casa, no sé por qué me quedé a esta clase extra. Ok, la cosa es que en el artículo hermanos, él va a deletrear con un error gramatical. Dios quiere una respuesta de pacto, ¿verdad? Pacto. Dios decreta o da libremente y provee, pero los seres humanos deben de ¿qué cosa? Entonces, Dios es el iniciador del pacto, Él lo establece, Él lo decreta, pero eso no implica que el hombre no tiene la habilidad de responder a ese pacto, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba a Abraham, ¿verdad? Y he usado la historia de Abraham porque es increíble lo que Dios hace con Abraham. Es increíble que somos el fruto de ello. Pero cuando hace el pacto con Abraham, el cual eres el que camina en medio del sacrificio, ¿verdad? Él está diciendo, este pacto va a suceder por mí, no por tu fidelidad. Pero es interesante que eventualmente llegamos al pasaje donde Abraham le va a creer a Dios y le va a ser acreditado por justicia. ¿Qué está diciendo Génesis? ¿Qué significa que cuando Abraham le creyó a Dios, él fue justificado? ¿Qué significa eso? Todo lo que tuvo que hacer es, sí, porque él viene de un trasfondo de paganismo, ¿verdad? Es un sacerdote pagano. Él es el mismo chavo que se va a acostar con Agar y va a producir, no una mujer, un varón, porque va a ser el primogénito, ¿verdad? Hablamos de primogenitura. O sea, se complica todo aquí, de que 2000 años después, aquí estamos en complicaciones, ¿verdad? Por ese dormir con Agar. Ese es el mismo que fue justificado, hecho justo, y eventualmente va a mentir y decir que su esposa es su hermana. Entonces es un mentiroso el chavo, ¿sí? En otras palabras, ese es el punto. Desde el momento en que Abraham es hecho o es justificado, pasan aproximadamente 25 años hasta que se aparece el hijo de la promesa llamado Isaac. 25 años. De lo cual dices tú, wow, ok. Tiempo, porque yo estoy a favor de creerle a Dios, de ser justificado, de ser regenerado, pero por eso traigo un iPhone porque me gusta que tenga acceso inmediato a las cosas. Por eso no traigo uno de esos que se abren con botoncitos así, porque estamos acostumbrados a que queremos todo, ¿cuándo? Ayer. Y eso de que 25 años hasta que llega Isaac, acuérdense que parte de la incredulidad de Sara es que ya había pasado su tiempo de fertilidad, lo cual es un comercial para muchos. Dense prisa con esto del matrimonio, que se les va a pasar el tiempo, pero bueno, esa parte. Pero la cosa aquí es de que son 25 años. ¡Wow! ¿No es cierto? 25 años hasta que Isaac se aparece. Entonces, esta experiencia del pacto de Dios, el hecho de encontrar a Abraham en el capítulo 11 de Hebreos como el padre de la fe, no es el padre de la fe por lo que hizo, es el padre de la fe aún por lo que hizo. ¿Está bien dicho eso? A pesar de lo que hizo, eso es lo que quise decir. Porque otra vez, o sea, si tú me pones a Abraham en su resumen, probablemente no lo dejo que saque a mi hija a pasear o que quiera ser novio de mi hija. No es un buen candidato como pastor, si estamos buscando pastor Abraham, ¿o sí? En Hebreos capítulo 11, pero en Génesis, el chavo trae unas ondas medio raras que lo descalifica de ser el héroe de la película, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios es el Dios de pactos, pero Dios es el que hace, promueve, crea la habilidad de cumplir los pactos. Y otra vez, regresando a Josué, Dios es el que va a derrumbar los muros de Jericó, pero lo va a hacer a través de ¿quién? Lo va a hacer a través de un líder no con autoridad, pero un líder bajo autoridad. Ese es el punto de aquí. Entonces, en el caso de Jesús, es obvio que la salvación es de Dios como Padre, lo va a hacer a través del Hijo, en el contexto de que el Hijo vive, ¿qué cosa? En sumisión al Padre. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esta cuestión de responder y de continuar respondiendo a ello involucra esto que está aquí. Son realmente 4, no 5, porque está ahí en inglés, pero es el arrepentimiento. Entonces, escuchen esto, por favor, bien claro.
Arrepentimiento en la Biblia no es un evento. Requiere que sea un evento porque es cuando literalmente cambiamos, y cuando digo cambiamos, regreso a la transacción legal, donde mi manera de pensar es transferida o ¿cómo se dice? Sí, por la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento es un cambio de pensar con un cambio de sentir. ¿Qué implica ello? Que dejo mi pensar, dejo mi sentir y adopto el pensar ¿de quién? El sentir de Cristo. Es el concepto de que adopto la perspectiva de Cristo. Entonces, el arrepentimiento inicia con un evento, pero el arrepentimiento en la vida es un estilo de vida. Arrepentimiento es un hábito, porque como varón casado por casi 22 años, es muy placentero cuando te casas con una persona que está acostumbrada a pedir perdón. ¿Qué es lo opuesto a una persona que batalla para pedir perdón? ¿Qué es lo opuesto? Arrogancia. Es la clásica de que ella es el problema. Tú necesitas ser un consejero. Tú necesitas un exorcismo, a lo mejor, no sé. Entonces, ¿sí explico? Es el tipo de mentalidad de que yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, piensen en el concepto de arrepentimiento con la relación con Dios como hábito. Donde hago un hábito, el ver, antes de ver la paja en el hermano, ¿qué veo? Veo mi viga constantemente. Donde mi acercamiento con Dios, mi constante crecimiento en similitud y vida de servicio, que es la doctrina de elección, se refleja en cómo me doy cuenta no del problema de pecado en el mundo, me doy cuenta de ¿qué? De mi pecado, de que crezco y incrementa la compasión de mí cuando alguien desobedece o me falla, porque ese soy yo. ¿Me explico? A diferencia de que lo opuesto, obviamente, es decir, yo me arrepentí cuando fui al campamento de jóvenes a los 14 años, ahora soy un empedernido y tengo un callo y soy un sabelotodo y les hago un favor con estar con ustedes. No funcionan las relaciones así. ¿Me explico? El arrepentimiento es un estilo de vida, el cual involucra, ¿qué es el número que sigue? Sí, en este caso, una vez más, ya lo expliqué esto muchas veces, pero una vez más. La fe en la Biblia se traduce como de confiar en la confiabilidad de que Cristo es confiable. ¿Me explico? Ustedes cuando llegaron esta tarde, esta mañana, se sentaron en esas sillas, no creo que nadie haya checado las sillas a ver si los aguantaba. Simplemente se sentaron. ¿Por qué? Porque saben que estas sillas son confiables. ¿Me explico? Entonces, todos ejercemos la fe. No hay tal cosa como que yo no tengo fe. Todos la tenemos. ¿Ok? Ustedes tienen la fe que en la cafetería alguien va a preparar una cena. Tienen la fe, la esperanza. La diferencia es que en nosotros, que la fe es tener la habilidad sobrenatural de confiar en la confiabilidad de Cristo, es que esta confiabilidad en Cristo se traduce como fidelidad. Una persona que aprende a confiar en la confiabilidad de Cristo es simplemente una persona que es ¿qué? Fiel hasta la muerte, porque recibirás la corona. ¿Me explico? Entonces, esta fe tiene que ser en fidelidad. Y es por eso que ayer o antier, no recuerdo cómo se los dije, pero se los digo una vez más y se los voy a remachar y machetear y volver a enfatizar. Es obvio que esta fe no es la fe de nosotros. ¿Es la fe de quién? En otras palabras, otra vez, por favor, no me hagan pensar que no hemos captado aquí la idea. Todo lo que estoy diciendo es que 33 años sobre la faz de la tierra de un judío, un carpintero llamado Cristo, que vivió por fe, no es simplemente para que digamos, Él es el Salvador del mundo, lo cual lo es. Es que su fe es para ser imitada. Entonces, la manera en que Él le confió al Padre es lo que significa ser cristiano. Eso significa ser cristiano. Eso significa ser fiel hasta la muerte. Entonces, si yo no tengo la habilidad de confiar como Él confió, probablemente hay un problema aquí, hay una disyuntiva donde a lo mejor me he conformado con la muerte de Cristo, pero no he reconocido la necesidad de la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces esos 33 años son extremadamente importantes. La otra simplemente es una vida de obediencia, si acaso pueden ponerlo ahí, una vida de obediencia en estilo de vida. ¿Sí? En otras palabras, una persona que vive un estilo de vida, un hábito de arrepentimiento, que le produce o que lo casa con una vida de fidelidad, porque Cristo fue fiel, es lo que eventualmente esa combinación de estos dos componentes produce en una vida de ¿qué? De obediencia, una vida de obediencia. No produce una mejor vida, no produce una vida en la cual Dios siempre responde como yo espero, sucede. ¿Sí me explico? Es el evangelio de la prosperidad, donde el yo arrepentirme y el yo creer, ahora Dios me debe.
porque yo ya cumplí, ahora cumple tú. ¿Recuerdan ese tipo de mentalidad de pensamiento? No. El arrepentimiento y la fe son regalos de Dios. El hombre no se arrepiente por sí mismo, el hombre no tiene la habilidad de creer por sí mismo, a menos que el Espíritu le dé esa habilidad al hombre. Pero esas dos cosas puestas juntas en el corazón del hombre aparentemente producen una vida ¿de qué? ¿De una mejor doctrina? ¿De un mejor conocimiento de la palabra? ¿De una vida en la cual dejamos ciertos hábitos y costumbres que son malas? Todo eso es importante y ojalá suceda, pero es simplemente entender que el estilo de vida de 33 años, si regresan al ejemplo que les mostré temprano, es de que ahora su estilo de vida es lo que determina quién soy yo. Y esto necesitamos escucharlo esta tarde, porque es obvio que deseamos el estilo de vida de Cristo, pero es obvio que constantemente fallamos. Eso implica, aquí está la implicación, y aquí es donde puedo regresar a tal vez a Efesios, tal vez a Filipenses, donde el cristiano, parte de la bendición de ser seguidor de Jesús, es que ahora, por todo lo que he estado hablando, es de que ahora mis acciones no definen quién soy yo. Cristo define quién soy yo. ¿Me explico? Entonces, hablo de eso porque, una vez más, en nuestros contextos, padres, hijos, hermanos, iglesias, la gente muchas veces no cree en nuestro cambio. No hemos dado evidencias de cambio. O si por alguna razón fallamos, ¿qué se nos dice? Por eso no confiamos en ti. Por eso no debe ser la persona otra vez puesta en liderazgo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde recordamos que cuando aceptamos la misiología, o en este caso, la doctrina del evento, el propósito, que es una persona, son 33 años, es el concepto de lo que saben lo que es un aval. ¿Sí? ¿Qué es un aval? Alguien que respalda, alguien que literalmente está diciendo, no importa lo que pase, yo respondo. Entonces, cuando yo adopto, cuando yo tomo no mi obediencia, pero la obediencia de Cristo como mi estilo de vida, es donde Cristo se hace nuestro aval. Y Él literalmente dice, yo me responsabilizo de lo que te pase. No importa lo que venga. Entonces, regreso a Filipenses 4:13, porque Pablo escribiendo desde la cárcel, lo que Pablo está diciendo es que yo tengo un aval. De que no estoy completamente seguro cómo va a acabar eso, pero no tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque literalmente Cristo responde por mí. Y lo último, obviamente, ¿qué es? Número 5 o número 4. Otra vez, y ya esto lo expliqué, ¿verdad? Que la perseverancia no es la evidencia, sino que el resultado. La evidencia, no, la perseverancia no es la evidencia de que soy obediente, de que soy fiel o de que me arrepiento. ¿Me explico? No es algo que yo deseo hacer, busco hacer, lucho por hacer, tomo un curso para aprender cómo perseverar, cómo no rendirme, cómo no tirar la toalla, cómo no darme por vencido. La perseverancia es simplemente lo que sucede cuando Cristo es el que mora en la vida del cristiano. Es lo que somos, no es lo que hacemos. ¿Me explico? Entonces, otra vez, eso suena muy bonito, pero cuando estamos atravesando la prueba es cuando es literalmente difícil de vivir. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Antes de dejarlos ir. ¿Estamos bien? ¿No? Por lo tanto, cuando se trata de la justicia, es una acción de pacto y recíproca. Pacto y recíproca. En otras palabras, y otra vez, yo no sé si esto lo he enfatizado o ha quedado claro, porque a veces yo sé que estos términos suenan un poquito, nos ponen nerviosos cuando hablamos de la predestinación, de la doctrina de elección, libre albedrío, pero aquí cuando dice que es pacto y recíproca entre Dios y su creación, yo quiero enfatizar eso una vez más. La soberanía de Dios, la autoridad de Dios, la supremacía de Dios, no sé qué otra palabra usar, pero es el concepto de simplemente los designios de Dios nunca cambian o alteran el libre albedrío del hombre. ¿Sí? Porque lo que nos hace ser imagen a Dios es precisamente que tenemos esa habilidad de decidir. Lo único que hace este concepto de pacto, porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? El pacto es de que en Abraham, ¿quién inició el pacto? Dios pone a dormir a Abraham. Y Dios instruye a Abraham en el sueño a hacer esos sacrificios, usa el lenguaje que Abraham entendía, porque Dios es un misionero, ¿verdad? Usa el lenguaje. Y Dios, al final de la expresión de la historia de todo eso, Él es el que camina en medio de ello. Entonces, el hecho de que es Dios quien camina en medio de ello no altera la habilidad de Abraham de decidir. Porque ya lo dijimos, eventualmente Abraham le cree a Dios y le fue contado por... Mi punto simplemente es esto, que la base, el principio, la razón, como Él restauró, continúa haciéndolo, el Génesis 3:15, esa profecía mesiánica, es a través de pactos, ¿verdad? Ese lenguaje es el vehículo, pero ese pacto lo inicia Él, lo crea Él y lo completa Él.
Entonces, Abraham lo que hace es simplemente creerle que él ha hecho todo eso. ¿No es eso la salvación? Porque una vez más, Abraham no entró en la caminada de la sangre. Abraham, si el texto dijera que Abraham caminó, sería otra la conversación. Y estaríamos bien emproblemados, entre paréntesis. Pero la misericordia de Dios es que Él no solamente cree el pacto, Él no solamente produce el sistema religioso para hacer esto, pero Él es quien lo lleva a cabo, que obviamente es una ¿cómo se dice? Es una... Cuando van al cine y ven los cortes, ¿se dice? Lo que está anunciando la película que viene. Entonces la saben en inglés. No, me están engañando, ¿ok? Estás tratando de traducirlo en español. Pero el punto aquí es que esto está anunciando hacia una persona que viene. Porque eventualmente el derramamiento de sangre no es de animales. Eventualmente el que pasa por el medio de la sangre no es simplemente una antorcha. ¿Recuerdan que es una antorcha? Que consume, que purifica. Es el símbolo de purificación, ¿verdad? Eventualmente en ese aposento alto, Cristo dice, este es mi, y esta es mi, comed, este es mi cuerpo, bebed, porque este es mi. Es simplemente el pacto llevándose a un cumplimiento. Pero una vez más, todo esto que es las buenas nuevas del Evangelio no minimiza, no altera, no cambia la habilidad del hombre de decidir. ¿Estamos claros en eso? En otras palabras, escuchen lo que estoy diciendo. Este concepto de soberanía, designios, elección, todo esto que va acompañado con libre albedrío, no podemos escoger cuál de los dos es. ¿Cuál de los dos es? ¿En dónde está la verdad? ¿Dios es soberano o el hombre puede elegir? Misterio. Es un misterio, pero la verdad es ambos. Es simplemente que en la misericordia de Dios, Él le da la habilidad al hombre de poder decidir a favor de Dios. Es cuando encontramos a Abraham, que Abraham le cree a Dios y le es contado por... ¿Quién le dio la habilidad a Abraham de creerle a Dios? Dios se la dio. Pero Abraham como quiera decidió. ¿Sí captamos eso? Entonces es ese concepto donde Dios no altera, porque eso es lo que nos hace ser creados a la imagen de Dios. Tenemos la habilidad de decidir. Inclusive vamos a llegar a la apostasía, ¿no es cierto? Entonces aparentemente hay gente que eventualmente va a decidir salir de las filas del Señor, por lo que estamos leyendo aquí en Hebreos. 3:30 no les di descanso, así es que se los doy desde ahorita para el resto del día. Se los doy de ahorita hasta las 8 de la mañana. ¿Qué les parece? Del día de mañana. Ese es el tiempo de descanso. Déjenme orar, si no hay ninguna pregunta, comentario. ¿Estamos bien, muchachos? Oremos. Padre, agradecemos el pacto que tú iniciaste. Agradecemos que tu nombre simboliza pacto. Agradecemos que ese pacto no depende de nosotros. Agradecemos que ese pacto simplemente somos receptores. Nos beneficiamos de él. Y eso, Señor, es tu gracia expresada, manifestada, encarnada a través de un varón de dolor, de un varón de sufrimiento, de un varón que no solamente tomó nuestra culpa, pero literalmente tú le diste la espalda. Y una vez más, sigue siendo un misterio. No estamos completamente seguros cómo es que tú le das la espalda a tu Hijo. Pero es ahí donde entendemos que el que no conoció pecado, por nosotros, por el amor que 2000 años después ibas a tener sobre nuestros hogares, padres, hermanos, las carencias que tenemos, las necesidades, tu gracia es más que suficiente. Permítenos en esta hora asimilar la enseñanza de estas escrituras de antaño. Permítenos, Padre, recibir de ti la habilidad de ejercerlas y ver nuestro arrepentimiento como un estilo de vida, como un hábito. Ver, Señor, la fe traducida en fidelidad, eventualmente, Señor, caracterizados por obediencia, y ver tu perseverancia reflejada en nuestro estilo de vida. Te bendecimos, te amamos, te exaltamos, reconocemos que tú eres bueno y que tú nos has amado. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén.